Era una noche calurosa de junio, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado, casi insoportable. Había estado en la policía por más de 10 años y en todo ese tiempo nunca me había acostumbrado al calor sofocante de Zacatecas. Esa noche patrullábamos una zona rural a las afueras del pueblo, como lo hacíamos a menudo. Mi compañero Ismael y yo habíamos tomado la ruta que cruzaba una planicie sin árboles, solo un campo abierto que se extendía hasta donde se alcanzaba a ver. Íbamos en la patrulla hablando de todo y nada al mismo tiempo, intentando hacer más llevadera la larga jornada. De pronto el radio emitió un sonido, pero no se entendía nada. Una interferencia rara, como si alguien estuviera hablando, pero la voz se cortaba y se distorsionaba. ¿Escuchaste eso? Le pregunté a Ismael, pero solo asintió frunciendo el ceño. Intentó ajustar el volumen, pero lo único que recibimos fue más estática. Debe de ser la señal, ya sabes cómo es por acá, dijo él, restando la importancia a lo que acababa de suceder. Pero algo en mi interior no estaba tan seguro. El aire dentro de la patrulla se sentía más denso de lo normal. Seguimos conduciendo con las luces de la patrulla iluminando el camino vacío frente a nosotros. Entonces de la nada el motor de la patrulla se apagó. No hubo advertencia ni ruidos extraños, solo se detuvo. Ismael y yo nos miramos confundidos. ¿Qué pasó?, le pregunté. Ismael intentó girar la llave de nuevo, pero el motor no respondió. Ni siquiera el tablero se encendía. Debe de ser la batería, murmuró, pero lo decía sin mucha convicción. Intentamos revisar la radio, pero también estaba muerta. Estábamos varados en medio de la nada, sin señal y sin forma de pedir ayuda. Voy a echar un vistazo, dijo Ismael mientras salía del vehículo. Lo seguí dejando la puerta de la patrulla abierta para no sofocarnos con el calor. Afuera la oscuridad parecía más pesada de lo usual. Las estrellas brillaban con fuerza, pero no había luna, y el silencio era abrumador. Lo único que se escuchaba era el crujido de nuestros pasos sobre la tierra seca. Ismael revisaba el motor mientras yo me quedaba cerca, con una mano en la pistola por si acaso. Después de unos minutos lo escuché maldecir por lo bajo. No entiendo lo que pasa, dijo. Todo parece estar en orden, pero no enciende. Mientras él seguía intentando, me alejé unos metros para echar un vistazo a los alrededores. Todo era campo abierto, sin señales de vida, pero entonces lo sentí. Algo o alguien nos estaba observando. Ismael, llamé y él levantó la cabeza. ¿Acaso no sientes eso? Me miró como si estuviera loco, pero luego sus ojos se estrecharon. Él también lo sintió. Algo no estaba bien. De repente un ruido rompió el silencio. Un crujido fuerte que venía de algún lugar a nuestra derecha. Ambos nos giramos al mismo tiempo buscando el origen del sonido, pero no había nada. Solo el campo vacío. Oye, hay que revisar, dije. Ismael asintió y ambos comenzamos a caminar en dirección hacia el sonido. Pero cuanto más nos acercábamos, más intenso se sentía el aire a nuestro alrededor. Era como si algo invisible estuviera presionando sobre nosotros, dificultando la respiración. De pronto el crujido se volvió más fuerte y más cercano. Entonces ambos lo vimos. Al principio pensamos que nuestros ojos nos estaban engañando. A unos metros de distancia algo estaba parado en el campo. No era un animal ni un ser humano. Era una figura oscura, alta, demasiado alta para ser una persona. Su contorno se veía borroso, como si no perteneciera a este mundo. Ismael y yo nos quedamos congelados, impacientes de movernos. ¿Qué es eso?, susurró apenas audible. No supe responder. La figura permaneció inmóvil por un momento, pero entonces comenzó a moverse hacia nosotros, deslizándose lentamente sin hacer ningún sonido. ¡Vámonos!, grité y ambos corrimos hacia la patrulla. Ismael saltó al asiento del conductor y yo me metí al asiento del copiloto. Golpeó la llave intentando arrancar el motor y, para nuestro terror, el motor seguía muerto. Miré por la ventana y la figura estaba más cerca. Podía sentir su presencia y su energía maligna. No era algo de este mundo. Sabía que si nos alcanzaba estaríamos perdidos. De repente el motor rugió y la patrulla se encendió. Sin dudarlo, Ismael pisó el acelerador y salimos disparados de allí, dejando atrás la oscuridad y la figura que nos perseguía. No hablamos del tema durante el resto del trayecto.
Ambos sabíamos que habíamos visto algo que no se podía explicar, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando regresamos a la estación no dijimos ni una sola palabra de lo que había pasado. Nadie nos iba a creer, pero esa noche cambió algo dentro de mí. Desde entonces evito esas carreteras rurales. No quiero volver a encontrarme con aquello que nos observa desde la oscuridad. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Me llamo Martín Vázquez y llevo varios años en la policía. Estoy acostumbrado a trabajar de noche. Las guardias nocturnas se me dan muy bien, o al menos eso pensaba hasta esa noche. Por lo general siempre tengo un compañero conmigo durante las rondas en la planta de tratamiento de agua de la ciudad. Mi compañero se enfermó aquella noche por lo que no pudo presentarse a trabajar, por lo que me dejó completamente solo en aquel enorme y desolado lugar. La planta de tratamiento de agua es un sitio vasto, repleto de tuberías, depósitos y maquinaria. En las noches aquellas cosas toman formas extrañas bajo la luz tenue de las lámparas de seguridad. Las sombras juegan malas pasadas, pero uno aprende a ignorarlas con el tiempo. Lo que no sabía esa noche es que había algo más, algo que no podía ignorar, algo que me marcaría para siempre. Llegué a la planta alrededor de las 10 de la noche. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles cercanos emitieran un sonido susurrante. Al bajar de la patrulla noté que había un silencio inquietante. La planta siempre emitía un murmullo constante por el agua corriendo y las bombas trabajando, pero esa noche todo estaba en calma. Demasiado en calma, diría yo. Al inicio de la ronda todo parecía normal. Revisé los controles de acceso y me aseguré de que las puertas estuvieran bien cerradas. Caminaba entre las tuberías con la linterna en mano, sintiendo el eco de mis propios pasos resonar en el aire. A veces me detenía para escuchar, pero solo oía el viento. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comencé a notar que algo no estaba bien. Escuchaba ruidos como si alguien estuviera caminando detrás de mí, pero cada vez que volteaba no había nadie allí. Quizás el viento, me decía para mantenerme tranquilo, pero en el fondo sabía que eso no era así. Las sombras parecían moverse por su cuenta como si algo o alguien se escondiera en ellas. Traté de sacudir la sensación de incomodidad y me concentré en terminar la ronda, pensando que el miedo estaba jugando con mi mente debido a estar solo. Alrededor de las 2 de la mañana escuché un sonido fuerte proveniente de la parte trasera de la planta, que es donde se encuentra el depósito más grande de agua. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Con el corazón acelerado caminé hacia la fuente del ruido. Cuando llegué no había nada fuera de lo normal, pero en el ambiente había algo extraño, como si el aire estuviera más pesado. La linterna comenzó a parpadear, lo que no hizo nada para calmar mis nervios. Decidí regresar a la caseta de vigilancia, pero justo cuando estaba a punto de marcharme, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un susurro leve pero claro. Venía desde el interior del depósito. Me acerqué y al asomarme al borde vi algo que me dejó helado. Había una figura en el agua, una silueta oscura que flotaba cerca de la superficie. No podía distinguir si era un hombre o una mujer, pero lo que sí vi fueron 2 ojos que brillaban en la oscuridad, mirándome fijamente a la cara. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era imposible que hubiera alguien allí. La planta estaba cerrada y no había forma de que alguien pudiera entrar sin que yo lo notara. Retrocedí lentamente, pero mientras lo hacía, la figura en el agua comenzó a moverse hacia el borde, como si intentara salir. Me paralicé. Los ojos seguían fijos en mí y aunque no había dicho ni una sola palabra, sentí como si suplicara ayuda. Sin pensarlo 2 veces, corrí de vuelta a la caseta. Entré y cerré la puerta con fuerza, respirando con dificultad. Tomé el radio, pero no logré contactar a nadie. Las líneas estaban muertas y me quedé solo con ese horrible sentimiento de que algo o alguien estaba acechándome. Decidí no volver a salir de la caseta hasta que amaneciera. Me senté con la linterna apagada para no llamar la atención de lo que fuera que estaba allá afuera.
A las 4 de la mañana escuché otro ruido. Esta vez algo raspaba la puerta. Mi corazón latía con fuerzas mientras me acercaba lentamente a la puerta, armándome de valor para echar un vistazo por la pequeña ventanilla. Lo que vi me dejó sin aliento. Una mano pálida y delgada arañaba la puerta. No era una mano humana. Los dedos eran largos y casi esqueléticos. La piel parecía estar pegada al hueso. Di un paso atrás y la mano desapareció, pero no fue un alivio. El susurro regresó, más fuerte que antes, y esta vez lo entendí claramente. Ayúdame. El pánico me invadió, pero traté de mantener la calma. Decidí quedarme quieto, esperando que lo que fuera que estuviera allí se fuera. El resto de la noche fue un tormento, con ese susurro ocasional y la sensación constante de que algo estaba al otro lado de la puerta. Cuando el primer rayo del sol entró por la ventana, salí corriendo de la caseta y me dirigí a mi patrulla. No me animé a mirar hacia atrás. Esa fue la última vez que hice una guardia nocturna en la planta. Nadie me creyó cuando conté lo que había sucedido, pero sé lo que vi y escuché. Aún puedo sentir esos ojos fijos en mí desde el agua, y el eco de aquel susurro pidiendo ayuda me persigue hasta el día de hoy. Esa noche la ciudad estaba particularmente silenciosa. Soy policía desde hace más de 15 años y me he acostumbrado a lo que significa vivir en un lugar tan pequeño como este. Aquí la mayoría de las personas se conocen entre sí y los incidentes graves son raros. Mi compañero Samuel y yo patrullábamos como de costumbre. La rutina era monótona y como la mayoría de las noches, el único sonido que rompía el silencio era el motor de la patrulla deslizándose por las calles vacías. Está demasiado tranquilo hoy, comentó Samuel, encendiendo un cigarrillo mientras bajaba la ventanilla del coche. Le asentí con una sonrisa cansada. Las noches tranquilas a veces me ponían más nervioso que las agitadas. Algo en el silencio tenía un toque inquietante, como si la calma estuviera esperando a romperse de una manera abrupta. Poco después, mientras recorríamos las afueras de la ciudad, la radio de la patrulla comenzó a emitir estática, algo que no era inusual en esa zona, pero esta vez sonó más fuerte y persistente. Samuel intentó ajustar la frecuencia, pero todo fue en vano. Debe de ser alguna interferencia de alguna otra señal, dijo, algo irritado apagando el aparato por completo. Seguimos adelante atravesando la zona más rural del pueblo, donde las casas estaban más dispersas y las calles eran solo caminos de tierra. Fue entonces cuando lo vi, algo al borde del camino, apenas visible bajo la luz de los faros. Al principio pensé que era solo un animal, pero cuando nos acercamos noté que se trataba de una figura humana, de pie e inmóvil. ¿Lo ves?, le dije a Samuel señalando hacia adelante. Samuel entrecerró los ojos y asintió. Detuve la patrulla y ambos nos quedamos en silencio observando. La figura estaba completamente quieta, de espaldas a nosotros. Era difícil distinguir detalles por la oscuridad, pero parecía un hombre con ropa suelta que ondeaba ligeramente por el viento. Bajé la ventanilla y me dispuse a gritarle. «Oiga, ¿se encuentra bien?» No hubo respuestas. Miré a Samuel, que me devolvió la mirada con un gesto que decía, «Vamos a ver qué pasa». Bajamos de la patrulla con las linternas en mano. Nos acercamos lentamente. El crujido de la grava bajo nuestros pies era lo único que rompía el silencio. «Oye, ¿te encuentras bien?». Volví a preguntar, pero nuevamente no hubo respuesta. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, apunté mi linterna directamente hacia la figura. El haz de luz reveló algo que me dejó helado. No era un hombre, o al menos no uno que estuviera vivo. Su piel era pálida, casi translúcida, y su rostro no tenía ojos, solo cavidades oscuras donde deberían estar. Lo más aterrador fue la expresión en su rostro, una mezcla de tristeza y terror que me provocó un escalofrío. Di un paso hacia atrás rápidamente, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura terminó de girarse y comenzó a caminar hacia nosotros, con pasos torpes pero decididos. Samuel reaccionó más rápido que yo, apuntando su linterna directamente al rostro de la figura, pero ésta siguió avanzando como si no pudiera vernos,
o peor aún, como si no le importara. ¡Corre!, gritó Samuel. Sin pensarlo dos veces, ambos corrimos de regreso a la patrulla. Los pasos de la figura parecían resonar más fuertes a medida que nos alejábamos, pero cuando miré hacia atrás, ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Entramos a la patrulla jadeando y cerramos las puertas de golpe. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Samuel. Su rostro lucía pálido como nunca antes lo había visto. No respondí. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación racional, pero no había ninguna. Encendí el motor, pero la patrulla no arrancaba. El silencio en el coche era insoportable, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. «Vamos, arranca», murmuré intentando calmarme. Finalmente el motor rugió y aceleré de regreso a la ciudad. El camino de vuelta fue un borrón. Ninguno de los dos hablaba y el miedo estaba en el aire. No paré hasta llegar al centro del pueblo, donde las luces de las calles me dieron un mínimo de consuelo. Detuve la patrulla frente a la estación y ambos bajamos. Samuel encendió otro cigarro con la mano temblorosa y yo me senté en el borde de la acera. No fue real, ¿verdad?, pregunté casi con un susurro. Samuel me miró y por la expresión en su rostro supe que él también estaba tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no la había. Ninguno de los dos volvimos a hablar de esa noche, al menos no oficialmente. En los informes la dejamos fuera como si nunca hubiera sucedido, pero el incidente no terminó ahí. Unos días después, mientras patrullaba solo, algo similar volvió a ocurrir. Esta vez vi la misma figura en uno de los callejones del centro, pero cuando me acerqué ya no estaba. Desde entonces he visto aquella presencia en distintos puntos de la ciudad. No siempre es de noche, pero siempre aparece cuando menos lo espero. A veces simplemente me observa desde lejos, otras camina hacia mí como aquella primera vez. Samuel y yo evitamos patrullar por las zonas rurales desde entonces. Algo en esas tierras o en ese lugar en particular no es normal. Y lo más aterrador es que nunca sabré cuándo volveré a encontrarme con esa cosa. Ese ser sin ojos que sigue acechando en las sombras como si estuviera esperando algo de mí. Como si el aire se volviera más denso y frío cuando paso por ciertos lugares. Nadie más en el pueblo parece saber nada al respecto. Y nunca he oído a alguien más que haya visto lo mismo que yo. Pero lo sé, está allí esperando. Y eso para mí es lo más aterrador. Aunque he vivido muchas situaciones difíciles en este trabajo, hay una noche que sigue grabada en mi memoria. No importa cuánto tiempo pase, no puedo olvidarla. Era una madrugada oscura, de esas en las que apenas escuchaba el sonido del viento moviendo las hojas. Estaba patrullando una zona rural, un área poco poblada en las afueras de la ciudad, cuando la operadora me llamó por la radio. Me informó de una situación extraña en una casa alejada. Al parecer se trataba de una discusión violenta entre una pareja de ancianos. No había más detalles, solo que la mujer había pedido ayuda desesperadamente. La operadora mencionó que la señora dijo haber escuchado un disparo y que creía que su esposo se había quitado la vida en el segundo piso de la casa. El camino hasta la casa fue solitario y tenso. No había una sola luz encendida en los alrededores y el cielo estaba cubierto por nubes. Cuando llegué, la casa estaba en completo silencio y oscura como si estuviera deshabitada. Algo no se sentía bien, pero traté de ignorarlo. Aparqué la patrulla frente a la entrada y bajé con la linterna en la mano. La puerta principal estaba entreabierta. Al cruzar el umbral, el aire frío del interior me golpeó de inmediato. Llamé a la señora varias veces, pero no obtuve respuesta. Después de unos segundos la vi. Estaba en el suelo del salón, sentada contra la pared, sangrando de la cabeza y con el rostro cubierto de moretones. Su respiración era rápida, casi frenética. Me arrodillé junto a ella, intentando calmarla, pero lo que me dijo me heló la sangre. Él subió y después escuché un disparo. «Por favor, revisa el segundo piso», me suplicó con los ojos llenos de terror. El silencio en la casa era abrumador. Le prometí que revisaría, aunque cada fibra de mi ser me pedía que saliera corriendo de allí.
Encendí mi linterna y me dirigí a las escaleras. Cada paso que daba resonaba en la madera vieja como un eco profundo que se expandía por toda la casa. La oscuridad era total y ninguna luz funcionaba. Revisé la primera habitación, pero estaba vacía. Solo había un mueble viejo y ropa tirada en el suelo. La segunda habitación era igual. Nada. Pero mi mente no dejaba de manipularme. Sentía que alguien me observaba desde las sombras. El corredor terminaba en una tercera habitación. La puerta estaba cerrada. Algo en mí se resistía a abrirla, pero debía hacerlo. Lentamente giré el picaporte y empujé la puerta. Lo primero que noté fue el silencio aplastante, como si el mismo aire se hubiera detenido. La habitación estaba vacía, igual que las otras dos. Sin embargo, al entrar mi linterna comenzó a fallar. La luz parpadeaba y en uno de esos destellos juraré haber visto una sombra moverse en la esquina de la habitación. Apunté rápidamente hacia ese rincón, pero no había nadie más allí. Mi corazón latía con fuerza y el sudor me recorría por la frente. Me obligué a dar una última vuelta por la habitación, asegurándome de que no hubiera nadie. Al no encontrar nada, decidí bajar de inmediato para volver con la anciana, pero cuando llegué al primer piso, el horror fue aún mayor. La señora ya no estaba. El lugar donde la había dejado seguía manchado con su sangre, pero no había rastro de ella. La llamé varias veces por su nombre, pero siempre fue en vano. Revisé cada rincón de la planta baja, pero era como si se hubiera desvanecido. La desesperación comenzó a crecer dentro de mí. Corrí hacia la puerta, esperando que tal vez hubiera salido a buscar ayuda, pero no había nadie afuera. Regresé a la casa buscándola por cada rincón posible, pero no la encontré. La casa estaba vacía. Al pasar nuevamente por el lugar donde la señora estaba sentada, noté que la mancha de sangre tampoco estaba allí. Sentí el impulso de salir corriendo, pero algo me hizo volver a mirar hacia el segundo piso. Allí en la ventana de la tercera habitación una figura estaba de pie. Parecía un hombre inmóvil observando hacia la calle. No podía distinguir bien su rostro por la distancia, pero era suficiente para que el pánico me recorriera de pies a cabeza. Sabía que esa figura no estaba allí cuando revisé la casa, lo sabía. Y lo peor es que según la mujer, ese debería de ser su esposo, el mismo que supuestamente se había disparado. Tomé una última bocanada de aire y sin mirar atrás corrí hacia la patrulla. No volví a esa casa y hasta el día de hoy nunca supe qué ocurrió con esa anciana ni con su esposo. Lo que vi esa noche sigue persiguiéndome. Más aún, porque la llamada de la operadora está grabada. Mi nombre es Javier Montes y fui policía en un pequeño pueblo en las afueras de Jalisco durante más de 10 años. Aunque en ese tiempo pasé por cosas que algunos considerarían fuera de lo normal, lo que viví una noche de agosto cambió completamente la forma en la que veo el mundo. Era tarde, alrededor de la medianoche, y estaba de patrulla por una de las carreteras más solitarias del pueblo. Apenas ya había tráfico, y la niebla que comenzaba a formarse sobre el asfalto hacía que todo se sintiera más solitario. La luna apenas alumbraba y las luces de la patrulla parecían las únicas señales de vida en kilómetros. Mientras manejaba noté algo a la poca distancia que la niebla me dejaba ver. Una figura pequeña caminando por el borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero a medida que me acercaba vi que era un niño. No debía tener más de 8 o 9 años, con un pantalón corto y una camiseta descolorida. Caminaba descalzo y su piel pálida resaltaba en la oscuridad. Reduje la velocidad y bajé la ventana. «Hey, niño, ¿te encuentras bien?», le pregunté, sorprendido de que un niño estuviera solo a esas horas en medio de la nada. El niño se detuvo, volteó hacia mí y asintió, pero algo en sus ojos era extraño. Se notaban como si estuvieran apagados, sin el brillo típico de un niño de su edad. No podía dejarlo ahí, así que le dije que subiera a la patrulla. Abrió la puerta trasera y se acomodó en el asiento sin decir una palabra. Mientras lo veía por el retrovisor sentí una leve incomodidad, pero decidí ignorarla. «¿Y por dónde vives?», pregunté, esperando llevarlo de regreso a casa. «Cerca de aquí», respondió con una voz suave, casi mecánica. «Mi casa está más adelante». Algo en su tono me hizo fruncir el ceño.
No parecía nervioso, asustado o agradecido por haberlo recogido. Solo estaba ahí, mirando por la ventana. ¿Qué hacías caminando solo a esta hora? Traté de sacar más información, pero su respuesta fue igual de inquietante. Esperaba a que alguien me llevara, dijo sin mirarme. La carretera seguía solitaria mientras avanzábamos y la niebla comenzaba a espesarse más. Por un rato más intenté mantener la conversación. Tus padres deben de estar preocupados. ¿Cómo te llamas? Juan, contestó rápidamente pero sin convicción. ¿Y tus padres? Hubo una pausa. Lo observé por el retrovisor y noté que ahora me estaba mirando fijamente. Mi papá se fue hace mucho tiempo y mi mamá también, pero no te preocupes, no los verás hoy. La forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. Sentí un frío recorrer mi columna. Aceleré un poco, deseando llegar lo antes posible a su casa y sacarlo de la patrulla. No te preocupes, ya estamos cerca, supongo, le dije intentando tranquilizarme más yo que a él. La niebla ahora era tan densa que apenas podía ver unos metros adelante. Miré el reloj en el tablero, solo habían pasado 10 minutos desde que lo recogí, pero sentía como si hubiera pasado una eternidad. De repente la voz del niño interrumpió mis pensamientos. No llegaremos a mi casa, dijo, con una voz apagada. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué dijiste? Dije que no llegaremos a mi casa. Nadie llega. Siempre pasa lo mismo. Giré la cabeza hacia el asiento trasero. Juan estaba recto, sentado mirándome con esos ojos vacíos y su sonrisa que no había estado allí antes. ¿A qué te refieres? Pregunté ahora visiblemente alterado. No eres el primero que me recoge. Aceleré hasta el tope. Algo no estaba bien. Todo en esa situación me gritaba que había cometido un error al recogerlo. Mis manos temblaban mientras apretaba el volante. Intenté encender la radio para comunicarme con la base, pero no había señal. Estábamos completamente solos. De repente una fuerte sacudida hizo que la patrulla se detuviera en seco. La niebla era tan densa que apenas podía ver el camino delante de mí. Miré al retrovisor de nuevo, pero Juan ya no estaba allí. El asiento trasero estaba vacío. Abrí la puerta rápidamente, salí del auto y rodeé la patrulla. No había nadie. El aire estaba helado, mucho más frío para lo que debería de ser una noche de agosto. Grité su nombre varias veces, pero lo único que respondió fue el eco de mi propia voz. Me subí de nuevo al vehículo temblando y puse la patrulla en marcha. Manejé lo más rápido que pude hacia la base sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué, mis compañeros notaron que algo estaba mal en mi rostro. Les conté lo que había pasado, pero ninguno de ellos me creyó del todo. Algunos mencionaron que en esa misma carretera, otros policías habían reportado experiencias similares. Un niño caminando solo, una patrulla que se detiene, el niño sube a la patrulla y luego nada. Desde esa noche evito esa carretera. No quiero volver a ver esos ojos vacíos ni escuchar esa voz que parecía venir de otro lugar. A veces cuando manejo solo en las noches siento como si alguien estuviera en el asiento trasero, observándome, tal como lo hacía Juan.